Y bueno amigos, todo listo para nuevo video. Acaba de finalizar el Elche versus Real Madrid, en el que bueno, hemos empatado otro partido. Es increíble eh, la falta de gol, la falta de no sé, yo creo que lo que más me preocupa es como la falta de orden que está sucediendo. Bueno, ustedes saben que este canal no es para hablar de este tipo de cosas, sino para reaccionar a otro tipo de cosas como la prensa y etcétera. Pero repito, me parece sumamente preocupante, sobre todo, muchachos, el hecho de detenerse a ver la falta de orden que hay en el equipo. Es una Por cosa supuesto. absolutamente tremenda lo que estamos viviendo y bueno, vamos a ver si Xavi tiene la capacidad de corregirlo porque está muy lejos de lo que nos prometió. Y bueno, sí, yo estoy bastante preocupado, ahora sí estoy preocupado porque veo que esto parece que no tiene ningún tipo de solución, o sea, da la sensación, por lo menos de momento, ¿no? Pero bueno, hoy el Fresi ha hecho la asamblea, ha hablado de un montón de cosas y ha dicho algo del tema de Negreira, que ya seguramente lo habrán escuchado, lo habrán visto en otro lado, pero lo que me quiero centrar aquí es ver cómo hizo rabiar a un montón de gente, porque fue absolutamente maravilloso y bueno, les voy a pedir una sola cosita a cambio y es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento arrancamos. Chicos, pues básicamente lo que dijo Florentino es algo como que no era normal que el Barça le hubiera estado pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, lo que todos pensamos, y bueno, Florentino pues con aquello del Barça fuerte ha tenido sus cosas y bueno, ha habido un montón de situaciones, pero quiero centrarnos, repito, en algunas reacciones que esto ha producido. Me gustaría empezar con esto, muchachos, porque esta señora Karma Barceló del Chiringuito pone insinuaciones que son acusaciones, gravísimo. Que el Fútbol Club Barcelona responda como y donde merece. Ahí haciendo como una especie de amenaza de que, bueno, Florentino debe ser demandado, denunciado, como quieran llamarlo. Y me parece hasta bien, de verdad, me parece hasta bien. Creo que va a terminar igual que lo que terminó lo de Iñaki Angulo. Esto es un sinsentido porque Florentino, pues básicamente ha dicho lo que cualquier persona piensa, incluso el mismísimo juez, ¿no? O sea, es que me parece ridículo que todavía haya gente que diga que esto puede proceder como una denuncia. Es que ni siquiera son unas personas sensatas. Para continuar con un poquito más de reacciones al respecto de esto lo comenta Paco González, que no es el tipo más listo del mundo, pero creo que ha estado bien aquí. Vamos a ver. Ha sido el mejor discurso que yo le he oído jamás a Florentino Pérez. Hoy se ha echado al monte. Florentino Pérez se ha echado al monte. Se ha quedado a gusto contra todos. Ya lo había hecho en algunas otras asambleas. Había soltado palos a la UEFA, tal, no sé qué. A Tebas también. Bueno, es que hoy ha sido, en general, ha sido Florentino modo metralleta. Y por fin ha hecho lo que muchos madridistas esperaban que hiciera, que es criticar con dureza la situación del caso Negreira. Totalmente de acuerdo, muchachos. Hoy ha ido con todo Florentino. Ha tenido para absolutamente todos. Por ahí también vi que Tebas salió rabiando en Twitter, pero como es algo tan habitual que Tebas salga a hacer el ridículo en Twitter, pues no quise darle muchísima bola. Pero no sé cuántos de ustedes coinciden con esto. Creo que ha estado de 10, o sea, el presidente ha estado bien. Yo tengo una opinión al respecto de todo esto que quizás lo hable en el otro canal mañana, que voy a hacer un directo y también para hablar del equipo. Pero no sé, creo que ya ha estado bastante bien Florentino y poniendo ese sello que estábamos esperando nosotros de, mira, esto no está bien, esto que hizo esta gentuza, vamos a colocarles en su sitio. Así que bueno, vamos a continuar. Este señor que está aquí, bueno, yo que espero que en algún momento salgan cositas que no nos sorprenderían seguramente a ninguno de nosotros al respecto del caso Negreira. También ha conversado, ha dado su opinión al respecto de esto de Florentino Pérez. Pues que me parece muy bien que ante tus socios hagas un discurso populista, pero no mientas. Florentino Pérez ha mentido en cuanto a que González Fuertes amenazó al Real Madrid. En ningún momento amenaza al Real Madrid. González Fuertes expone una situación que tienen los árbitros de muchos ataques de medios en redes sociales, de ataques de clubs, pero en ningún momento se refiere al Real Madrid. En ningún momento cita al Real Madrid. Por lo tanto, si quieres hacer un discurso populista, por lo menos no digas bulos ni mentiras. Y hoy Florentino Pérez, en cuanto al tema de González Fuertes, ha mentido a toda su asamblea. Es que me parece realmente ridículo después de que obviamente todo el mundo se dio cuenta en aquel partido, la previa de la final, que ese árbitro tiró una amenaza en una rueda de prensa al Real Madrid. No, es que de verdad me parece ridículo llegar al punto en el que sean capaces de negar este tipo de cosas que, loco, está en internet, literalmente está en internet lo que sucedió. Y de verdad, un tipo como Florentino Pérez, con toda la experiencia, el bagaje que tiene, ¿tú crees que se va a poner a inventar algo que sabe que le puede traer incluso consecuencias? Me parece patético, pero repito, yo he dicho muchas cosas, muchas veces de Iturralde, que siento que este hombre está tan metido, tan lleno de toda esta corrupción, que no le queda de otra que adoptar esta posición. Es que lo tengo clarísimo.
Pero bueno, ya vamos a dejar las reacciones de lo que dijo Florentino, que los hizo rabiar en gran medida. Me parece bastante bien por Flopper. Para mañana tal vez les tenga algo más porque a eso ha generado un montón de opiniones en todos lados. Y eso es como lo que me encontré así más en el momento, ¿no? Pero quiero que veamos algo de Valverde y en breve vamos a cerrar con algo de J. Jordi, que me pareció también patético, muy al nivel de lo que es J. Jordi, pero esto de Valverde tras el partido del Athletic Club de Bilbao versus el Barça el día de ayer, me pareció también interesante y está creando bastante opinión. Bueno, está en construcción, ¿no? Todavía. Bueno, sí, hombre, siempre que vas a un sitio en el que has estado, siempre es especial. Pero bueno, no sé, todavía hay que verlo terminado para ver, yo creo que todo lo bien que puede quedar. Ahora mismo, pues como dije el otro día, nosotros también jugamos un año sin una tribuna y siempre se te hace un poco extraño que no haya gente en un espacio. Tengo la sensación que va a ser un poco más envolvente de lo que era antes, pero desde fuera y va a quedar bonito. Bueno, ya veremos. Bueno, la gente está haciendo referencias de Valverde que se está riendo del estadio del Barça. Sí hay una risita ahí, pero yo creo que está un poco descontextualizado. No sé qué opinan ustedes. Creo que ha sido sacado un poco de contexto con el tema de la pregunta y no me parece que esté riendo del Camp Nou, de verdad. Aunque Valverde tengo la sensación de que les ha cogido como un asquito al Barça impresionante. O sea, un asquito llamativo. Y recuerden lo de cuando le preguntaron por los informes que él dice que nunca vio, pues no sé, tengo la sensación de que les cogió un poquito de asquito, pero no creo que sea el caso. No sé si ustedes, pues al respecto tienen alguna opinión. Me gustaría, por supuesto, leerlas, a ver si yo estoy equivocado, pero definitivamente no es que tal vez tienen una risa ahí en doble sentido y sí le dará un poquito de risa alguna cosa porque seguramente pensará lo que todos pensamos, que está exactamente igual de lo que estaba seguramente, ¿no? Vamos a cerrar con lo que les dije del sinvergüenza de Jordi. Estos son tan solo 16 segundos, pero son 16 segundos para la historia de una persona que está absolutamente obsesionada con el Real Madrid. Me llama mucho la atención que este hombre tenga un programa que se llama Solo para Culés, que por cierto he sacado ese clip de allí, y en gran medida estén cuestionando y hablando constantemente de cosas del Real Madrid. Aquí va pues a decir una barbaridad que por cierto no deja de sorprenderme a mí en definitiva. Vamos a colocarlo en breve y ya damos una opinión para cerrar, cracks. Porque realmente este club es de los socios, no como el Madrid, que tiene que vender el 10% de acciones y hacer la gran palanca. De verdad, a partir de ahora yo voy a llamar al Madrid Real Palancas Club de Fútbol, porque vosotros sí que sois los palancas. ¿Qué les puedo decir, muchachos? O sea, es que me parece increíble. De todos modos, mira, es algo tan sencillo como que está totalmente obsesionado. Ayer subí un video que no sé si alguno de ustedes lo habrá visto, pero subí un video en el que este hombre hablaba de que estaba orgulloso de que Laporta haya echado a Messi del Barça, luego de que en su momento había dicho que no importa, que quebraran más el Barça si era necesario, pero que Messi se quedara. O sea, un montón de cosas absolutamente lamentables. Este es el nivel de este tipo de gente. Él jura que el Barça no va a terminar siendo una sociedad anónima deportiva. Lo que pasa es que probablemente Florentino Pérez acaba haciendo las cosas de manera diferente, un poco más frontales, y el presidente que tienen, con lo que eso significa, pues seguramente les vaya a hacer las cosas de manera diferente y ellos ni siquiera se enteren y van a seguir aplaudiendo porque de esa manera es que actúan ellos. No sé qué opinan ustedes, por supuesto sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.